Hay dos tipos diferentes, o hay varios tipos diferentes de calderas, pero básicamente son calderas tradicionales y calderas de condensación. Las calderas tradicionales, que son las que se han venido instalando en España hasta hace 3-4 años, no mucho más, que es cuando realmente empezó la concienciación medioambiental, eran calderas atmosféricas o estancas, que en cuanto a seguridad había diferencia, pero que básicamente tenían un componente común, y es que solamente aprovechaban una parte del poder energético del combustible, lo que se denomina técnicamente calor sensible. Todo el calor latente, es decir, todo el vapor de agua que se va por la salida de gases quemados, se perdía. Fácil de entender, cuando yo quemo un combustible, me da un poder energético para calentar agua caliente, por ejemplo, pero la chimenea sale caliente. Bueno, pues todos esos humos a esa temperatura es algo que pierdo, y en esas calderas tradicionales perdía mucha de esa parte en esa chimenea. En contra de estas calderas tradicionales han nacido las calderas de condensación, que el principal componente o la cualidad de este tipo de calderas es que aprovecha en su totalidad el poder energético del combustible. Al resumen, ¿por qué una caldera de condensación puede llegar a tener un rendimiento de un 109% cuando una caldera tradicional se queda en un 90-91%, es decir, casi un 20% más? Básicamente porque aprovecha todo el calor energético que tiene el combustible en su interior, porque aprovecha el calor sensible y el calor latente, es decir, la salida de gases pasa a ser casi fría, porque todo el calor que se escapaba en las calderas tradicionales por la chimenea, la caldera de condensación lo aprovecha. Aumento el rendimiento, consumiendo menos obtengo lo mismo, la misma temperatura de agua, y únicamente tiene un pequeño inconveniente, y es que ese aprovechamiento de la salida de gases genera una condensación. Esto significa que en la parte inferior de la caldera yo tendré que tener una recogida de condensados para llevarme ese agua de condensados a un desagüe, simplemente. Todo combustible tiene un calor sensible y un calor latente. El calor sensible es el que yo necesito dar al agua, por ejemplo, para aumentar su temperatura a 1 grado. Y el calor latente es el calor que se va al quemar un combustible por la salida de gases. El calor sensible siempre se aprovecha, porque es lo que yo quemo y aumenta la temperatura del agua, y el calor latente es el que se escapa por la salida de gases. ¿Cómo puedo aprovecharlo? Pues una vez que esa salida de gases se me va a ir, lo aprovecho y lo vuelvo a reconducir al interior de la caldera. ¿Por qué hasta ahora? Porque parece obvio, y dice, bueno, pues eso ya se sabía desde hace mucho tiempo, y es verdad. ¿Por qué no se hacía antes? Bueno, no se hacía antes por algo, y es porque al volver a pasar los gases quemados por mi propia caldera, yo puedo tener vapor de agua en suspensión, y eso me generaría corrosión, que ese es uno de los motivos por los cuales la caldera de condensación, su construcción interna es totalmente diferente, porque tiene que estar hecha de materiales que sean susceptibles de poderse corroer y que no le afecte, con lo cual siempre van o en acero inoxidable o aluminio importante. Por eso hasta ahora no se usaba y ahora sí. Debido al ahorro de combustible, hay un aspecto fundamental que sale por derecho, y es la cantidad de emisiones contaminantes que yo me ahorro de emitir a la atmósfera. Siempre que hay una combustión de un combustible, siempre se emiten varias partículas contaminantes, como son CO2 y NOx, que son las que siempre se les atribuye, porque es verdad, que afectan para generar efecto invernadero o lluvia ácida. Efecto invernadero CO2 y lluvia ácida el NOx, algo que estamos de sobra conocidos por todo el mundo. Había un estudio hecho que en los años de bonanza de España, donde se instalaban 450.000 unidades de calderas modulares a la atmósfera, si hubiesen sido todas de calderas de condensación, en un solo año yo me hubiese evitado emitir hasta 90.000 toneladas de NOx a la atmósfera. Porque es importante reseñar que estas calderas de condensación son denominadas clase 5 NOx, la mejor calificación posible de emisiones, la que menos emite. Bueno, pues como hemos comentado y hemos llegado a una misma conclusión, que las calderas de condensación es la mejor solución para generar calefacción, para generar agua caliente sanitaria, para emitir menos partículas contaminantes y para ahorrar al menos ver una por dentro, ¿no? Lo importante, aparte de todos los componentes que tiene una caldera de condensación, como es válvula de gas, bomba, display digital, es que todo lo que esté en contacto con el agua, sobre todo el intercambiador de calor, esté construido en acero inoxidable. Como veis, la caldera de condensación, como os he dicho, aunque no estéis acostumbrados a ver otras calderas tradicionales, la construcción es bastante diferente, porque lo primero, y como os decía, toda la construcción en contacto con agua tiene que ser de acero inoxidable, o lo mejor es que sea de acero inoxidable. En nuestro caso trabajamos en este modelo concreto, que es la Bluelis Pro, la caldera de condensación más pequeña del mercado. Veis qué dimensiones tiene, por consumir menos, por emitir menos partículas contaminantes. Lo que no podemos es hacer una caldera grande. Una especie de
silenciador para provocar un ruido mucho menor aún, y luego todos los componentes, display digital amplio, todos los componentes que genera una caldera, que en este caso además, como veis, para el mantenimiento tiene una gran ventaja, y es la cantidad de espacio que existe para poder realizar ese mantenimiento de forma simple y sencilla. Algo muy importante, porque las calderas, buenas o malas, condensación o no, requieren, o sería ideal, tener un mantenimiento anual. Siempre es importante para mantener esos rendimientos altos y para asegurar la fiabilidad del producto. En este caso, de forma muy sencilla. Con lo cual, como estáis viendo, es una caldera muy pequeña, en 25 o 32 kilovatios. Fijaros que con 32 kilovatios podemos llegar hasta viviendas más o menos de unos 300-350 metros cuadrados y poder dar hasta 20-22 litros minuto en agua caliente sanitaria, con lo cual es una parte muy importante de confort y de seguridad para el usuario, porque la inversión es algo mayor en el inicio, pero se amortiza en 3 años, porque tiene menos partículas contaminantes a la atmósfera, porque poco a poco Europa nos está obligando y nosotros somos conscientemente claros que tenemos que ir hacia ese camino.